Mi nombre es William, tengo 35 años y soy un millonario hecho a mí mismo, viviendo en San Francisco, donde las calles empinadas y la niebla matutina se han vuelto parte de mi vida. Dirijo una empresa de tecnología especializada en inteligencia artificial, lo que me ha llevado de ser un niño pobre en un pueblo pequeño a la cima de mi carrera. Mi ático tiene vistas a la bahía, lleno de luz y lujo, pero a veces se siente extrañamente vacío. El éxito, el dinero, lo tengo todo, pero lo que siempre he anhelado es el calor de la familia. Crecí en un pueblo pequeño, a 8 horas en coche de San Francisco. Mis padres eran obreros de fábrica, así que cuando yo era joven, la vida de nuestra familia siempre fue una lucha debido a la escasez. Mi infancia estuvo ligada a noches oscuras sin electricidad, a comidas escasas de solo patatas y verduras hervidas. A los 18 años, dejé mi ciudad natal, ingresé a la universidad con una beca y comencé a construir todo desde cero. Ahora envío dinero regularmente para apoyar a mis padres, cubriendo todos sus gastos de manutención y ayudando a Jack, mi hermano menor, a conseguir una casa, un coche y un trabajo estable. Hago todo esto por un sentido del deber, y en el fondo, siempre espero que algún día mi familia esté orgullosa de mí. Pero todos mis esfuerzos se hicieron añicos en el cumpleaños número 65 de mi madre. Ese día, llovía a cántaros, las gotas de lluvia golpeaban el parabrisas como si pudieran perforar el viento aullante que se mezclaba con el sonido de los neumáticos derrapando en la carretera resbaladiza. Apreté el volante con fuerza, mis ojos esforzándose por ver la carretera borrosa que tenía por delante. El reloj del coche marcaba las 6 de la tarde, pero el cielo estaba completamente oscuro como la medianoche. 8 horas de viaje desde San Francisco hasta el pequeño pueblo donde viven mis padres. La carretera sinuosa y la tormenta implacable nunca cesaron. El pastel de cumpleaños que pasé toda la noche preparando estaba a salvo en su caja en el asiento del pasajero. El tenue aroma a crema de mantequilla persistía. En el bolsillo de mi abrigo había una caja que contenía un collar de oro adornado con perlas, un regalo que elegí meticulosamente para el cumpleaños de mi madre. Sonreí, imaginando cómo se le iluminaría la cara al verme entrar después de meses de ausencia. Pero esta tormenta, era como si quisiera tragarse cada plan. La carretera estaba resbaladiza, el coche se balanceó varias veces y mi corazón dio un vuelco en algunos momentos. Me preguntaba si estaba loco por conducir con este clima. Pero luego pensé en mi madre, en los años de penurias que sacrificó, y pisé el acelerador. Avanzando, cuanto más me acercaba al pueblo, más se aceleraba mi corazón de emoción. Me imaginé a la familia reunida, a mi padre riendo a carcajadas, a Jack bromeando como de costumbre. Había planeado durante una semana, horneando el pastel, eligiendo el regalo, conduciendo de regreso a pesar de que la compañía estaba inundada de trabajo, todo para crear un momento memorable. Pero los cielos no cedieron, la lluvia se hizo más fuerte, las carreteras se inundaron y llegué más tarde de lo previsto. Cuando la señal del pueblo apareció en el resplandor de mis faros, el reloj se acercaba a las 9 de la noche, solté un suspiro de alivio, reduciendo la velocidad. La casa de mi madre estaba al final de un camino de tierra, escondida detrás de una hilera de árboles. Apagué el motor y me senté en el coche un momento. Escuchando el constante repiqueteo de la lluvia en el techo, mi respiración se hizo más lenta. Lo había logrado. Estaba en casa. Al salir del coche, la lluvia me picó la cara con su frío glacial. Sosteniendo la caja del pastel, la protegí cuidadosamente con mi abrigo. El collar estaba bien guardado en mi bolsillo y lo toqué para asegurarme de que seguía allí. La casa brillaba con una luz cálida y las risas y las conversaciones salían del salón. Me detuve, asomándome por la ventana. Mi padre estaba sentado en un sillón. Mi madre llevaba un gorro de cumpleaños de papel y Jack estaba contando una historia animadamente, gesticulando salvajemente con las manos. La familia estaba alegre, sin darse cuenta de mi llegada. Perfecto, esta era mi oportunidad para sorprenderlos. Rodeé hasta la puerta trasera y entré en la cocina. Estaba abierta. Mi madre aún conservaba sus viejos hábitos. La cocina estaba oscura, iluminada solo por el tenue resplandor del salón. Coloqué la caja del pastel sobre la mesa y la abrí. El pastel aún estaba impecable, con un suave glaseado de crema de mantequilla y "Feliz cumpleaños mamá" escrito en chocolate. Sonreí, orgulloso. Hornear no era mi fuerte, pero había pasado toda la noche anterior perfeccionándolo. A mi madre le encantaría, estaba seguro. Saqué las velas de mi bolso y las coloqué en el pastel para formar el número 65, luego saqué la caja del collar y le até una cinta roja con cuidado. Todo tenía que ser perfecto, imaginé a mi madre abriendo el regalo, abrazándome y a toda la familia riendo junta. Encendí el mechero, a punto de encender las velas, pero luego me congelé. Las voces del salón se hicieron más claras. Mi madre, mi padre y Jack estaban diciendo algo, sus tonos más serios que antes. La curiosidad me pudo y me acerqué sigilosamente a la puerta de la cocina, de pie en las sombras. Escuchando, William aún no ha llegado a esta hora.
con esta lluvia y carreteras resbaladizas, algo malo podría pasar. La voz de mi padre era baja, pero tenía un filo escalofriante. Mi madre soltó un suave suspiro diciendo, lo que tenga que pasar, pasará. Si le pasara algo a él, bueno, la fortuna, la casa, la compañía, todo vendría a nosotros, eso no sería tan malo. Me quedé inmóvil, con el corazón como si una mano invisible lo hubiera agarrado. Había oído mal. Entonces la voz de Jack se abrió paso, teñida con un toque de desdén. Él cree que solo necesito un lugar para vivir, un coche, un trabajo mediocre, pero yo no. Solo quiero esas cosas. Ni siquiera se da cuenta de que su compañía vale cientos de millones. Si le pasara algo, ¿quién no me vería como el heredero legítimo? La sangre en mis venas pareció convertirse en hielo, mi cabeza dio vueltas. Esas palabras de mi padre, mi madre, mi propio hermano, eran como cuchillos rebanando mi corazón. Me querían muerto. Me querían fuera para poder quedarse con todo, el vínculo familiar, los años que sacrifiqué, las veces que les envié dinero y les ayudé. Todo era una broma para ellos. Miré el pastel sobre la mesa, las velas sin encender, el collar en su caja de regalo brillaba débilmente bajo la luz tenue. Había conducido a través de una tormenta, llevando amor y dedicación, solo para escuchar estas palabras. La verdad era tan cruel, tan brutal, que todo lo que pude hacer fue quedarme inmóvil. Quise irrumpir, enfrentarlos. Romper algo, pero no pude. Solo me quedé allí, bajo la luz parpadeante de la cocina. No podía enfrentarlos, no ahora, no quería que me vieran, no quería que supieran que lo había oído todo. Coloqué la caja del pastel y el regalo ordenadamente sobre la mesa de la cocina. El collar reposaba allí como un adiós silencioso. Apagué el mechero y lo guardé en mi bolsillo. Ya no hacían falta velas, ya no hacían falta sorpresas. Abrí la puerta trasera y salí. La lluvia seguía cayendo, helada hasta los huesos. Pero no sentía nada. Caminé hacia el coche, me deslicé en el asiento del conductor y cerré la puerta. Mi ropa y mi pelo estaban empapados, pero no me importó. Miré la casa por última vez, las luces aún brillaban y las risas aún resonaban. No sabían que había venido y no quería que lo supieran. Me marché sin un destino en mente. Las calles del pueblo estaban borrosas bajo la lluvia. Luego me detuve en un pequeño motel de carretera y alquilé una habitación. El dueño me miró preguntándome por qué parecía tan agotado. Le di una leve sonrisa, diciendo que había conducido mucho. La habitación era sencilla, la cama dura, pero no me importó. Me senté y miré por la ventana. La lluvia seguía cayendo como si quisiera lavar todo. Saqué mi teléfono y vi un mensaje de mi madre. ¿Dónde estás? Las carreteras están mal, ten cuidado. Me quedé mirando el mensaje y solté una risita amarga. Ten cuidado. Me querían muerto y aún así pretendían preocuparse. No respondí. Me acosté en la dura cama del motel, mirando el techo manchado. El sonido de la lluvia era constante fuera de la ventana. No podía dormir. Las palabras de mi padre, mi madre y Jack resonaban en mi mente, afiladas como cuchillos, y entonces los recuerdos de mi infancia volvieron como una vieja película descolorida, borrosos pero inquietantes. Recordé mis primeros días, cuando nuestra familia vivía en una casa de madera destartalada en el pueblo. El techo goteaba y cada vez que llovía, mi madre colocaba cubos por el suelo para recoger el agua. Mi padre trabajaba en la fábrica, mi madre aceptaba trabajos de costura, pero el dinero nunca era suficiente. La cena a menudo era solo patatas hervidas o sopa agua. Yo, un niño flaco, siempre tenía hambre, pero no me atrevía a pedir más. Come menos, esta casa no es una beneficencia, espetaba mi padre cuando yo miraba el plato de patatas. Mi madre no decía nada, solo bajaba la cabeza. Jack, aún pequeño entonces, recibía un trozo extra de pan de ella. Aunque yo era el hermano mayor, sobresalía en la escuela. Siempre el primero de mi clase, pero mis padres nunca me elogiaron. ¿De qué sirve estudiar? Sigues siendo una carga, dijo una vez mi madre, con voz amarga. Apreté los dientes, prometiendo escapar de la pobreza. A los 18, gané una beca para una universidad en San Francisco. El día que me fui, mi padre solo dijo, no vuelvas si no tienes dinero. Jack, de 13 años entonces, sonrió y dijo, ve a por bienes para que yo pueda comer más. Mi madre no dijo nada, solo me entregó en silencio una mochila. Me las arreglé solo en la ciudad, trabajando en todos los trabajos, lavaplatos, repartidor, ayudante de profesor, para cubrir los gastos. Ni un céntimo llegó de mi familia. En las noches en que me quedaba estudiando, pensaba en mi madre, esperando que algún día se sintiera orgullosa, pero cada vez que llamaba a casa, ella solo preguntaba, ¿ya tienes dinero? Envía algo. Apreté los dientes y envié lo que pude, incluso cuando yo vivía de fideos instantáneos. Ahora, tumbado en la fría habitación del motel, me di cuenta de que nunca fui su hijo. A sus ojos, yo era solo una herramienta, una fuente de dinero. Las lágrimas rodaron por mi cara y,
por primera vez esa noche, me permití llorar, no por ellos, sino por mí mismo. El chico que una vez creyó que la familia podía superar cualquier cosa, amaneció y la lluvia había cesado, pero el cielo permanecía gris. Me senté y me miré en el espejo de la pared, ojos rojos inyectados en sangre, ojeras profundas. Ya no era el William de ayer, el que conducía a través de una tormenta con una sonrisa esperanzada, era otra persona, traicionado, herido, pero aún con la fuerza para mantenerse en pie. Pensé en los años posteriores a convertirme en millonario. Mi empresa de tecnología, nacida de una idea loca en una habitación de la residencia, había crecido hasta convertirse en un negocio valorado en cientos de millones. Tenía un ático, coches y viajes de negocios por todo el mundo, pero nunca olvidé a mi familia. Quería que vivieran bien. Para compensar los días de pobreza, enviaba $10.000 al mes a mis padres, suficiente para que vivieran cómodamente. Pagué toda su electricidad, agua, impuestos de propiedad, mantenimiento de la casa y cualquier otro gasto. Liquidé sus deudas bancarias, les compré un coche nuevo y renové la vieja casa de madera para convertirla en un hogar adecuado. Cada vez que los visitaba, veía a mi madre sonreír, a mi padre darme una palmada en el hombro, y pensaba, lo logré, están felices. Jack era otra historia, no fue a la universidad, vagó unos años y luego me pidió ayuda. No dudé, usé mis contactos para conseguirle un trabajo decente en un banco. Cuando quiso comprar una casa, envié el pago inicial. El coche deportivo que conducía, mi dinero también lo pagó. Pensé que era mi deber como su hermano mayor, aunque Jack nunca me dio las gracias, pero ahora todo estaba claro. Mi familia no me valoraba, solo valoraba mi dinero. Me levanté y abrí la ventana. Una brisa fría me golpeó la cara como si me despertara. Había sacrificado demasiado, solo para recibir engaño a cambio. Apreté los puños. Era hora de un cambio. Mi teléfono zumbó sobre la mesa. Miré la pantalla. Mamá llamando. Mi corazón se encogió. Una parte de mí quería gritarle al teléfono, exigirles por qué podían ser tan crueles, pero respiré hondo, contesté y mantuve la voz tranquila. Hola, mamá. William, ¿dónde estás? Su voz era dulce, como si no hubiera dicho esas palabras anoche. Vi el pastel y el regalo en la mesa de la cocina. ¿Por qué viniste y te fuiste sin decir nada? Apreté el teléfono con fuerza, forzando mi voz a mantenerse uniforme. La compañía tuvo un asunto urgente, así que tuve que irme de inmediato. No quería interrumpir tu cumpleaños. Oh, es así. Hizo una pausa un momento, luego continuó. El collar es hermoso, debe ser caro, ¿verdad? Siempre eres tan considerado. Pero la próxima vez, quédate y come pastel conmigo, ¿de acuerdo? Solté una risita amarga, con cuidado de que no me oyera. Considerado, me querían muerto y aún así jugaban a ser dulces conmigo. Claro, la próxima vez, dije, mi voz fría, estoy ocupado ahora, mamá, descansa bien. Colgué antes de que pudiera decir más. El teléfono cayó sobre la cama y me desplomé, con las manos en la cabeza. Sus palabras eran como sal frotada en una herida. No sabían que los había oído. No sabían que había visto sus verdaderas caras y quería que siguiera así, al menos por ahora. Miré por la ventana. El pequeño pueblo estaba en paz, pero para mí ya no era un hogar. Pensé en los sacrificios, las llamadas para ver cómo estaban, las esperanzas de que mi familia me amara. Todo se había desmoronado, pero en el dolor, una chispa parpadeó. Ya no los necesitaba, podía vivir para mí mismo. Me levanté y empaqué mis cosas. No volvería a esa casa, pero antes de dejar el pueblo necesitaba a alguien en quien confiar. Alguien que me entendiera. La tía Lara, la hermana mayor de mi madre, vivía a pocos kilómetros, siempre me había tratado como a su propio hijo. Me subí al coche y me marché, sin mirar atrás. El camino a casa de la tía Lara era accidentado, flanqueado por campos de hierba marchita bajo un cielo gris. Conduje despacio, con el corazón apesadumbrado. La tía Lara, la hermana mayor de mi madre, era la única persona en la que confiaba cuando era niño. Cada vez que mis padres me regañaban, corría a su casa, me sentaba junto a la chimenea y escuchaba sus historias. No era rica, vivía simplemente en una pequeña casa, pero siempre me hizo sentir seguro. Aparqué frente a su patio. La tía Lara estaba regando plantas en el jardín, su cabello plateado recogido pulcramente. Cuando me vio, soltó la regadera. Corrió y me abrazó fuertemente. William, ¿a qué viene esta visita repentina? Pareces tan cansado. Su voz era cálida, pero sus ojos estaban llenos de preocupación mientras se encontraban con los míos. Nos sentamos en su sala de estar, con tazas de té humeantes frente a nosotros. Le conté todo, la tormenta, el pastel, el regalo y las crueles palabras de mi padre, mi madre y Jack. Hablé de mi infancia empobrecida, los años de sacrificio y la falsa llamada telefónica de mi madre esa mañana. Mi voz temblaba, pero no lloré. La tía Lara escuchó, con las manos apretando su taza de té, sus ojos llenos de lágrimas. Cuando terminé,
suspiró. William, no me sorprende, mi hermana pequeña, tu madre, siempre ha sido codiciosa, incluso de niña, peleaba por los juguetes, el dinero, todo, la dejé salirse con la suya porque éramos hermanas, pero sabía que nunca cambiaría. En cuanto a tu padre y Jack, su codicia los ha cegado, pero tú mereces ser amado, no usado. Me tomó la mano, su voz firme. Escúchame, William, las personas tóxicas, incluso la familia, no merecen tus sacrificios. Corta los lazos con ellos, vive para ti mismo. Sus palabras fueron como una ráfaga de viento que disipó la niebla en mi mente. Asentí, sintiendo una sensación de alivio por primera vez en horas. Salí de casa de la tía Lara cuando el sol comenzaba a ponerse. Sus palabras resonaban en mi mente. Vive para ti mismo. Conduciendo de regreso a San Francisco, miré los vastos campos, sintiendo que dejaba atrás un pedazo de mi pasado. Ya no era el William de ayer, el que se aferraba a falsas esperanzas sobre la familia. Era una persona nueva, lista para establecer límites. Pensé en todo lo que había dado, dinero, tiempo, afecto, todo vertido en un pozo sin fondo. Recordé las noches trabajando hasta tarde cuando empecé mi empresa, recortando gastos personales para enviar dinero a casa. Recordé las veces que Jack llamó pidiendo más dinero y como siempre acepté, pensando que era amor fraternal, pero ahora veía claramente que no les debía nada, no necesitaba comprar a la familia con dinero. Una decisión llegó como un rayo de claridad. Reevaluaría todo el apoyo financiero, los $10,000 al mes, eso se detendría, los gastos de manutención, electricidad, agua, mantenimiento, seguiría cubriéndolos como una forma de honrar el papel de mis padres en mi crianza. En cuanto a Jack, mi hermano, necesitaba valerse por sí mismo. Yo no era su banco. A medida que las luces de la ciudad aparecían en la distancia, me sentí libre, el peso de la familia ya no presionaba mis hombros. Bajé la ventanilla del coche, dejando que el aire fresco de la noche entrara. Sonreí, no de alegría, sino porque sabía que estaba en el camino correcto. Mi vida, de ahora en adelante, sería mía. De regreso en San Francisco, me sumergí en el trabajo, pero no me dejé ahogar en el dolor. Llamé al contable de la empresa y pedí una revisión de las transferencias mensuales a mis padres. Detenga los pagos de $10,000 a partir del próximo mes, dije, mi voz tranquila. El contable se sorprendió pero no hizo preguntas. 3 semanas después, mi madre llamó. Lo había anticipado. William, ¿por qué no recibimos el dinero este mes? ¿Lo olvidaste? Su voz era dulce, pero podía escuchar la ansiedad subyacente. La compañía está pasando por un momento difícil, mamá, respondí con calma. Solo cubriré los gastos básicos de manutención como electricidad y agua. Tú y papá tendrán que arreglárselas con el resto. Era una mentira, pero no sentí culpa. Mi compañía seguía prosperando. Pero no quería que lo supieran. Su tono cambió, agudo y acusador. Eres tan rico y ahora eres tacaño con tus propios padres. Te criamos y ahora nos das la espalda. Apreté el teléfono con fuerza pero no perdí la calma. Me había preparado para este momento. Mamá, he hecho suficiente, ahora necesito cuidarme a mí mismo, dije, y luego colgué. El teléfono zumbó sin parar con mensajes de ella y de mi padre, llenos de reproches. No los leí. Jack llamó unos días después, su voz goteando adulación. Hermano, necesito algo de dinero para muebles, solo esta vez, ayúdame. Solté una risita amarga. Jack, valete por ti mismo, no soy un cajero automático. Colgué. Por primera vez, me sentí fuerte y libre. Me senté en mi ático, contemplando la resplandeciente bahía de San Francisco. Había establecido límites. Mis padres, Jack, ya no tenían control sobre mí. Abrí mi portátil y comencé a planificar mi nueva vida. Un viaje quizás o un proyecto de caridad, algo para mí mismo, no para ellos. Pasó un mes y mis padres guardaron silencio, probablemente pensando que cambiaría de opinión. Pero al segundo mes, mi teléfono comenzó a zumbar incesantemente, no sus números, sino números desconocidos. Probablemente mi madre pidiendo prestado el teléfono de un vecino. No contesté. Llegaron mensajes, el tono de mi madre una mezcla de enfado y súplica. William, no puedes hacerle esto a tus padres, somos familia. Los borré inmediatamente. Mi corazón ya no dolía como antes. Unos meses después, la tía Lara llamó con una actualización. Mis padres habían caído en problemas financieros. Sin la asignación mensual no podían mantener su lujoso estilo de vida. El coche que mi padre compró el año pasado, su orgullo, fue embargado por el banco porque no podían hacer frente a los pagos. Las vacaciones en el extranjero, las compras compulsivas en los centros comerciales, todo se había ido. Mi madre se quejó a los vecinos, llamándome desagradecido. Pero la tía Lara dijo que todos en el pueblo sabían lo que yo había hecho por ellos. Se lo buscaron ellos mismos. William, dijo, no te sientas culpable. Jack no estaba mejor. Llamó varias veces pidiendo dinero.
su tono alternando entre la adulación y la irritación. Hermano, solo $5.000, estoy en un aprieto. Me negué rotundamente. Gánatelo tú mismo, Jack, maldijo y colgó. La tía Lara me dijo que Jack había sido despedido del banco por pereza y ahora vivía de préstamos. La casa que le había ayudado a comprar estaba en venta para cubrir sus deudas. No me sorprendió. Jack nunca había valorado lo que le di. Desde la distancia, vi cómo las consecuencias les golpeaban. No porque yo dejara de proveer, sino porque habían construido sus vidas sobre la codicia. Seguía cubriendo sus gastos básicos de manutención, electricidad, agua, impuestos, para que no acabaran sin hogar. Pero esa era mi línea final. Ya no era una fuente inagotable de dinero. Por primera vez, sentí que no era responsable de ellos, tenían que enfrentarse a sí mismos. Al igual que yo lo había hecho, pensé que mis problemas familiares se habían resuelto, pero no, mis padres no se rendirían. Durante un día de trabajo de alto riesgo, yo estaba de pie en medio de una sala de juntas presentando el plan de expansión de nuestra empresa al mercado asiático a 10 accionistas clave. Los gráficos en la pantalla brillaban intensamente, mi voz firme y segura. Este era un momento para el que me había preparado durante meses. Pero entonces la puerta de la sala de juntas se abrió de golpe. Mi asistente Lisa entró, con el rostro pálido. William, tienes que venir al vestíbulo ahora, susurró. Tus padres están causando un alboroto. Mi corazón se hundió, pero mantuve la compostura. Disculpas a todos, necesito atender un asunto urgente, reanudaremos en 10 minutos. Los accionistas asintieron, algunos lanzando miradas curiosas mientras salía de la sala. Abajo en el vestíbulo, me encontré con el caos. Mi padre estaba en medio de una multitud de empleados, señalando y gritando, su voz resonando como un trueno. William, hijo ingrato, tan rico y dejando que sus padres se mueran de hambre. Mi madre estaba a su lado, lamentándose. Es tacaño, se niega a enviar dinero, dejándonos vivir como mendigos. Los empleados susurraban entre ellos, algunos sacando sus teléfonos para grabar. Los clientes en el mostrador de recepción miraban fijamente. Cuanta más gente miraba, más parecían mis padres deleitarse, como si estuvieran representando una obra para humillarme. Di un paso adelante, con el corazón latiéndome con fuerza, pero mi rostro estaba frío como una piedra. Papá, mamá, cálmense. Hablemos en mi oficina. Intenté mantener mi tono mesurado, pero mi madre me interrumpió, señalando mi cara. ¿Hablar? Nos diste la espalda y ahora actúas educado delante de tus empleados. Mi padre se burló. Mírenlo, el gran jefe que ni siquiera puede enfrentarse a sus propios padres. La multitud guardó silencio, todos los ojos puestos en mí. Sabía lo que estaban pensando. William Blake, millonario hecho a sí mismo, siendo recriminado por sus propios padres. Pero no iba a dejar que controlaran la narrativa. Me volví hacia Lisa y le dije en voz baja, llama al contable, que baje con los registros de todos los pagos hechos a mi familia a lo largo de los años. Lisa asintió y se apresuró a irse. Me enfrenté a mis padres, mi voz tranquila pero cortante. ¿Quieren hablar de dinero? Bien, pero lo haremos claramente, con pruebas. Mi madre se burló. ¿Pruebas? Todo lo que haces es mentir. Minutos después, la jefa de contabilidad, Sara, apareció con una gruesa pila de documentos. Los tomé y los abrí frente a la multitud. Estos son los extractos bancarios de los últimos 5 años, dije, mi voz sonando clara. Envié $10.000 al mes a mis padres, lo que suma $600.000. Pagué los préstamos bancarios de mi padre, les compré un coche, renové su casa, cubrí la electricidad, el agua, los impuestos, sumando más de $1.2 millones. Mi hermano Jack recibió dinero mío para una casa, un coche y un trabajo. ¿Me llaman tacaño? ¿Qué son entonces estas cantidades? La multitud murmuró, esta vez no por mis padres. Mi madre tartamudeó, tú estás mintiendo. No puede ser tanto dinero, pero yo levanté los extractos y se los di a un empleado cercano. Léelos en voz alta, que todos escuchen. Leyó cada cifra, cada pago meticulosamente documentado. Las caras de mis padres palidecieron, mi padre retrocedió, mi madre bajó la cabeza, incapaz de mirar a nadie a los ojos. Continué, mi voz baja pero firme. Detuve la asignación porque no soy un banco. Si quieren dinero, gánenselo ustedes mismos. Si quieren montar una escena, llevaré esto a los tribunales. Con todas las pruebas, la multitud estaba en silencio, algunos asintiendo en señal de acuerdo. Mis padres se quedaron allí como actores cuya actuación había terminado. Mi padre agarró el brazo de mi madre, murmurando, vámonos. Se fueron sin mirar atrás bajo las miradas curiosas de los espectadores. Regresé a la sala de juntas. Me disculpé con los accionistas y reanudé la presentación. Nadie mencionó el incidente, pero sabía que respetaban cómo lo había manejado. Cuando la reunión terminó, Lisa se acercó y susurró, William,
¿Fuiste realmente fuerte? Le di una leve sonrisa. ¿Fuerte? Quizás, pero por dentro se acababa de formar una nueva cicatriz. Después de los conflictos y discusiones con mi familia, pensé que me sentiría herido y solo, pero en cambio sentí una inesperada sensación de libertad y paz. Comencé nuevos hábitos, llené el vacío de mi ático, una estantería rebosante de novelas, una cocina fragante con pan casero y fotos de mis viajes. Decidí vivir para mí mismo, ya no atado al pasado, invertí en relaciones genuinas, cené con colegas que valoraban mis ideas, me uní a un grupo de caridad que ayudaba a niños desfavorecidos a acceder a la educación, algo que había anhelado de niño. Una tarde conocí a Anna, una voluntaria en el centro de caridad. Su radiante sonrisa y sus historias sobre su sueño de abrir una escuela para niños en áreas remotas me cautivaron. Me sentí atraído por su pasión. Comenzamos a hablar regularmente, sin prisas, pero lo suficiente como para encender una nueva luz en mi corazón. También redescubrí viejos pasatiempos, aprendí a cocinar, experimentando con platos complejos como risotto o tiramisú. Los fines de semana conducía a las afueras de la ciudad, haciendo senderismo por los caminos, escuchando a los pájaros y el viento. Esos pequeños momentos me hacían sentir vivo, verdaderamente vivo. Ya no era William de la familia o William de la empresa, era William, un hombre de 35 años aprendiendo a amarse a sí mismo. La empresa siguió creciendo, pero dejé de trabajar hasta el agotamiento, contraté más personal, delegué más y me hice tiempo para mí. Planifiqué un viaje a Japón para ver los cerezos en flor y meditar en un templo. Mi vida era ahora un lienzo que yo mismo pintaba, sin que nadie más sostuviera el pincel. Había pasado un año desde el cumpleaños de mi madre. De pie en el balcón de mi ático, miraba la ciudad brillando con luces. Mi teléfono estaba en silencio, no más mensajes acusatorios o súplicas de dinero. Mis padres y Jack se habían desvanecido de mi vida como un capítulo cerrado. La tía Lara aún llamaba, enviando tarjetas escritas a mano, recordándome que tenía una familia, no de sangre, sino de amor. Aprendí que el amor familiar no puede ser unilateral. Una vez pensé que si me esforzaba lo suficiente, si daba lo suficiente, mis padres y Jack me amarían, pero el amor requiere respeto, y ellos no me respetaban, no valoraban lo que hacía, y no podía seguir sacrificándome por algo que nunca llegaría. Ya no buscaba su aprobación, la encontré dentro de mí mismo. En los días en que superé la pobreza, en la compañía que construí de la nada, en las sonrisas que provoqué en los niños del centro de caridad. Anna, ahora una amiga cercana, dijo una vez, William, eres la persona más fuerte que conozco, no por el dinero, sino porque te elegiste a ti mismo. Sus palabras se quedaron conmigo. Mi nueva vida no es perfecta, algunas noches todavía sueño con mi infancia, la vieja casa de madera, y me despierto sintiéndome vacío, pero no dejo que me arrastre. He aprendido a levantarme, a amarme a mí mismo y a vivir fiel a mis valores. Hoy me siento en un pequeño café, escribiendo estas palabras como una forma de cerrar el pasado. Pienso en mi viaje desde el niño pobre al que llamaban una carga hasta el hombre libre que se alza en una gran ciudad. Pienso en esa noche tormentosa, el pastel de cumpleaños y las palabras crueles que lo cambiaron todo, pero sobre todo, pienso en la lección que aprendí. Los límites son necesarios, incluso con la familia. Establecer límites no fue fácil. Requirió enfrentarse al dolor, la culpa y el miedo a perder lo que una vez llamé familia. Pero cuando lo hice, encontré la libertad, libertad para vivir auténticamente, para amar sin miedo a ser usado, para construir una vida basada en el respeto a uno mismo. No odio a mis padres ni a Jack, solo lamento que eligieran la codicia sobre la familia, pero no puedo cambiarlos a ellos, solo a mí mismo. Me convertí en mi propio modelo a seguir, resiliente, autosuficiente y valorándome a mí mismo. Si mi historia puede inspirar, espero que te recuerde que mereces amor y respeto, y si es necesario, sé lo suficientemente valiente como para establecer límites, para vivir la vida que realmente quieres. Me levanto, salgo del café y me dirijo hacia la luz del sol. Por delante hay un nuevo día, un nuevo capítulo, y esta vez sé que lo escribiré a mi manera.